contextos. La voz de los protagonistas. Así es, recibimos a Leonor Gómez Barreiro y en este contexto de la transparencia, en este contexto de poder acercarnos a los temas que tienen que ver con los tópicos que en este momento nos podrían garantizar un poco más de gobernabilidad, un poco más de menos impunidad. Y entonces pues nos da mucho gusto recibir a Leonor, coordinadora estatal en Coahuila de México Infórmate. Leonor, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Pues muchas gracias una vez más por estar en este espacio, y a propósito de lo que comentaban, por ejemplo, con el tema de la conservación de monumentos históricos, ¿no? Donde la importancia, por ejemplo, que tiene para los ciudadanos que viven en esa zona, pues es rescatar un poco de lo que ellos fueron y ese valor que puede tener, ¿no? Estos monumentos, por ejemplo. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que atañe muchísimo a todo lo que está ocurriendo en estos contextos locales, ¿no? Y con esto me refiero también a las cuestiones que ocurren en estados como Quintana Roo, como Morelos, como Chihuahua, ¿no? Como Veracruz, ¿no? Donde ahorita están en disputa este tema de la designación de este fiscal anticorrupción, quién va a ser, cuáles son las características que tiene, y sobre todo en este entorno de la manifestación que se suscitó el día de ayer precisamente contra el grupo panista, ¿no? Con el líder panista de Acción Nacional, donde, bueno, pues prácticamente un grupo, ¿no? Que está vinculado con el Partido Revolucionario Institucional acudió a una manifestación y tiró de ladrillos, y todo este contexto, ¿no? Que está ocurriendo en las localidades, que realmente es una situación que parece desbordarse, porque las peores violaciones a derechos humanos o los temas de impunidad se están haciendo más fuertes precisamente en las entidades, ¿no? Y bueno, en este tema y en este contexto, pues hoy vamos a hablar del tema de la gobernanza local y qué es y para qué nos serviría, ¿no? Y bueno, los ayuntamientos son el vínculo más próximo que tienen los ciudadanos con el gobierno. En los municipios se viven o padecen las decisiones que toman las autoridades a cualquier nivel, municipal, estatal o nacional. Allí los impactos positivos o negativos de las políticas públicas se reciben como en butaca de primera fila. Así, los gobiernos locales son protagonistas de la vida política, económica y social de una comunidad. Se ubican en una posición apropiada para conocer las necesidades de la población, identificar los problemas que afectan a su entorno y velar por el interés de la ciudadanía. Sin embargo, también en los gobiernos locales podemos observar las peores prácticas. Los ayuntamientos tienen una gran dependencia a los presupuestos estatales y federales y cuentan con una baja capacidad para generar ingresos propios. En los municipios de nuestro país, los entornos muestran profundas desigualdades sociales y económicas que recrudecen en zonas rurales y en la periferia de las ciudades. De política, ni hablar. Los procesos electorales están plagados de acciones antidemocráticas, compra de votos, coacción, acarreo y hasta uso de la fuerza contra grupos inconformes. Otro reto que enfrentan los gobiernos locales son la capacidad con las que cuentan para hacer frente a problemáticas más complejas. Por ejemplo, en los temas de salud y educación generalmente se disponen de pocas herramientas y escasos recursos para que los municipios puedan proponer alternativas que cubran tantas necesidades. Tampoco podemos pasar de largo que en las administraciones municipales es común observar prácticas autoritarias y patrimonialistas del bien público, y esto lo tenemos que recalcar, ¿no? Hacia dónde se están utilizando los recursos y quiénes están tomando las decisiones para administrar ese recurso que es público. Estas acciones favorecen a la opacidad y con ello se generan condiciones propicias para que la corrupción impere. Escenarios así son los que dan sentido a la implementación de modelos de gobernanza colaborativa que podrían aterrizarse con estrategias como la de gobierno abierto desde la esfera local. Y esto viene a colación porque la semana pasada el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Información y Protección a Datos Personales, el INAI, realizó un evento donde se anuncia que 26 entidades federativas se van a sumar a los ejercicios locales de gobierno abierto. No obstante, para que esta estrategia pueda emprenderse de forma eficaz y eficiente, hace falta una mentalidad abierta por parte de los líderes políticos. Esto es muy importante para que se pueda aplicar el modelo de gobierno abierto. El llamado lo pueden hacer los líderes políticos de cada comunidad, de cada municipio, de cada entidad. Sin embargo, mientras tengamos como perfiles como los de Duarte en el poder, pues va a ser contradictorio que por un lado los órganos garantes estén impulsando ejercicios de gobierno abierto y por el otro tengamos este tipo de liderazgos políticos. Un verdadero interés participativo por parte de la sociedad, y con esto se quiere decir que principalmente la sociedad civil tiene que tener las estrategias técnicas y también los recursos económicos para poder participar en un modelo tan complejo. Por eso, ¿y de dónde, Leonor? Y la acción colaborativa de todos los actores involucrados. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que gobierno abierto es la estrategia que puede permitir un modelo de gobernanza local, que no es lo mismo, o sea, son definiciones que van de la mano, pero no son iguales. Y el tema de los recursos económicos para que esto funcione es también otro gran tema que se tiene que discutir y se tiene que checar, sobre todo con los sectores empresariales que pueden estar emprendiendo algunas acciones que tengan que ver con activación de la ciudadanía, que puedan enfocarse a este tipo de ejercicios. Oye, Leonor, a ver, explícanos por favor todo lo que implica el concepto de gobernanza. Bueno, el concepto de gobernanza va a contestar específicamente qué es este tema. Y el concepto de gobierno abierto va a definir los cómo, o sea, la estrategia. ¿Sí? Entonces, gobernanza implica que la ciudadanía tenga un peso importante en la toma de decisiones de los gobiernos, que puede influir, que sea la protagonista de cualquier proceso gubernamental. De eso se trata la gobernanza. No es que la ciudadanía ocupe un espacio del poder gubernamental, sino que la ciudadanía colabore con gobierno para poder generar soluciones estratégicas en aras de garantizar el bien común. Entonces, no se trata de que la sociedad civil ocupe sillas dentro de un aparato de gobierno. Se trata que la sociedad civil, desde el enfoque de la representación ciudadana, sí, sea tomada en cuenta y que estas iniciativas o estas soluciones que pueden emprenderse, pues se puedan llevar a cabo. Que pueda proponer y que además de proponer, que la ciudadanía tenga un peso, ¿no? Que sea tomada en cuenta y que efectivamente estas decisiones se apliquen. Uh-huh. Ahora, ¿qué tanta motivación ves en la ciudadanía y en los grupos que están trabajando estos temas? Bueno, por ejemplo, hay ejemplos muy interesantes. En Jalisco ya se logró que la iniciativa privada pusiera un canal de financiamiento para articular trabajos ya más estratégicos con sociedad civil, y Jalisco ya fue la primera entidad federativa que pudo también articular esfuerzos con OGP, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Sus siglas en inglés son OGP. Entonces, bueno, ahí hay un proceso aún incipiente, pero que está funcionando. Y bueno, también tenemos aquí el caso de Coahuila, donde varias organizaciones se juntaron para impedir, bueno, que este proceso de gobierno abierto fuera un proceso a modo, o como lo quería el estado de Coahuila, ¿no? O sea, con las reglas que estaba imponiendo por ahí el organismo garante, y que bueno, que hay que decirlo, o sea, finalmente en este tipo de procesos que todavía no se sabe cómo caminar, pues en el andar se van cometiendo muchos errores por todos los actores que están involucrados, pero es prueba y error, ¿no? Sí, con la experiencia que tú tienes y con el contacto con las asociaciones, ¿en qué estado del país te parece a ti que el empuje de las asociaciones está incidiendo directamente? Yo creo que Jalisco lo está haciendo muy bien. O sea, me parece que Jalisco es el referente. Ahorita puede ser, y se sumó tarde, ¿eh? O sea, de las entidades que primero se sumaron, y se incluye Coahuila, ¿no? Jalisco se incluye como en una segunda convocatoria que abre el INAI,
Pero Jalisco, bueno, pues dice entonces vamos a destinar una serie de recursos tanto económicos como técnicos para que la sociedad civil se pueda organizar y pueda tener un plan de acción, ¿no? Entonces Jalisco ya tiene un plan de acción con indicadores que pueden ser muy medibles, ¿no? Porque también de eso se trata. El tema de gobierno abierto es generar algunos indicadores, pero que sean medibles, porque finalmente de ahí es donde se van a partir a otro tipo de acciones. Es muy difícil decir, ¿va a ser o no un referente? Por lo menos hasta ahorita se han articulado la parte que tiene que ver con sociedad civil y ha formado un núcleo que tiene cierto peso en Jalisco. Sin embargo, hay que esperar a ver cómo se va dando también el proceso. A ver, ¿y aquí? Bueno, aquí pues están las organizaciones. Lo positivo del proceso en Coahuila es que se regionalizó y eso sí es un referente nacional que no había ocurrido, o sea, que no ha ocurrido en ninguna entidad. O sea, para el INAI, con que una persona de sociedad civil decida entrar al proceso, ya puede arrancar o ya da por hecho el arranque de los ejercicios locales de gobierno abierto. ¿Qué es lo que pasa aquí en Coahuila? Que las asociaciones ponen un alto, piden que se incluya a todas las zonas geográficas del estado de Coahuila, y entonces ese es el primer estado que lo está haciendo por extensión geográfica, ¿no? Y eso sí es bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes reflejar todas las problemáticas de lo que está ocurriendo en toda la entidad realmente. Sin embargo, bueno, hay áreas de oportunidad, por supuesto, y el tema fuerte pues es la organización, ¿no? Cómo nos estamos organizando y cómo realmente podemos generar que estos datos, que esta información que está en el plan de acción realmente pueda ser medible y tenga objetivos muy específicos. Leonor, ¿qué opinas tú de la creación de consejos en las diferentes direcciones? Como parte de la inclusión positivo, de los ciudadanos. Por supuesto, y sus figuras que se vean respetadas, ¿no? Por ejemplo, el consejo que tenemos local de transparencia, nunca supimos realmente cómo se conformó, qué convocatorias se abrieron, los perfiles cuáles son los adecuados, son los conocedores en el tema o no son los conocedores en el tema. Los comités ciudadanos o los consejos ciudadanos también sirven como herramientas para los modelos de gobernanza y también pueden formar parte de una estrategia de gobierno abierto. Ajá. Ahora, nos dicen al respecto, vemos miles de consejos que nomás están de ornamento. ¿Qué se tiene que hacer para que funcionen? Para que no solamente propongan, sino sean tomadas en cuenta sus decisiones y acciones de gobierno. Claro, porque finalmente tenemos ahí, ese es el problema de tener algunos consejos ciudadanos, primero que estén a modo, ¿no? Porque si tú pones un consejo ciudadano que fue designación casi de dedazo de una autoridad, entonces eso lo hace muy complicado porque entonces no sabes realmente hacia dónde va canalizado este trabajo. Y la otra es cómo como ciudadanos también ejercemos un verdadero interés participativo. ¿Y esto qué quiere decir? Si tenemos un problema tan fuerte y tan complejo como es la corrupción, con el diseño de un montón de normativas y un montón de cosas, la sociedad civil no se puede quedar nada más en el aspecto de quejarse. De verdad tenemos que ir un poquito más allá, hay que proponer, porque si nada más nos quedamos en la queja sistemática, no vamos a salir de donde estamos, ¿no? Y probablemente en la propuesta y en ese camino no nos van a hacer caso, pero tenemos que seguir con las acciones específicas y muy articuladas para poder llegar a alguna cosa. Desde mi perspectiva, creo que 0.5 siempre va a ser mejor que nada, y una sociedad que ejerce contrapesos ante la acción gubernamental siempre va a tener pues una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, los contrapesos son necesarios y siempre se tienen que dar. Pero a los gobiernos no les gustan esos contrapesos. No. Y consideran cualquier contrapeso enemigo natural del gobierno. Sí, hay que sentarse a la mesa, ¿no? Y todos, o sea, y por ejemplo, y esa es la otra parte, a ver, sociedad civil, ¿cuál es el interés de participar en un ejercicio como gobierno abierto? Gobierno, ¿cuáles son los intereses que tienes y cuáles van a ser los alcances? Y entonces que estén muy claros los objetivos que se van a perseguir.
en tiempo, eso es otra cosa, porque una cosa es que te pongas de acuerdo y tengas y diseñes un plan, pero si no pones tiempos y si no pones indicadores medibles, claro. O sea, si no evalúas, se va en nada, si no evalúas y sobre todo si no tienes sociedad civil capacitada para evaluar los compromisos, porque esa es otra cosa, ¿no? Entonces hay que brincar hacia el aspecto de la profesionalización de la sociedad civil, que es muy importante, porque si no, difícilmente se van a poder llegar a obtener algunos resultados. Hay un comentario de Leopoldo Solano, me parece interesante, a ver qué opinas tú, Leonor. Dice Leopoldo: la sociedad civil participativa es una entelequia inexistente, solo es un puñado de ciudadanos comprometidos, al resto le vale gorro, tiene pereza mental y no quiere salir de su nicho de incomodidad, porque con la crisis existente no podemos hablar de comodidad. Primero comer que ser politizado, dice Leopoldo Solano. Claro, y es que ese es como está en el ADN de los mexicanos y nuestra acción política, ¿no? Es como, bueno, pues yo tengo primero que fijarme en lo que yo tengo y vivir por lo que tengo, y luego ya después ya veo cuáles acciones políticas puedo emprender. Cuando tenemos como otras comunidades, como en Chile o en Argentina, donde pues sí, o sea, yo tengo una vida, ¿no? Pero también ejerzo mi derecho ciudadano a protestar y a decir, no sé si tenga que ver con que ellos tuvieron también unos gobiernos muy duros, no muy represivos, y que definitivamente los hace defender sus espacios. Y también, bueno, pues como mexicanos tenemos que reclamar, no tenemos un panorama tan distinto, ¿no? Hay cuestiones que han afectado durísimo la escena política, social de nuestro país. Tenemos violaciones graves a derechos humanos y me parece que ahí hay que reflexionar en cómo estamos participando en la vida política de nuestro país. Sí, sin duda alguna, pues mucho que hablar al respecto y sobre todo mucho que hacer. Y que no nada más tiene que estar alentado por la agenda que dictan los partidos políticos o los mismos gobiernos, que generalmente está vinculada a los procesos electorales. Esto es de no quitar el dedo del renglón. Nos interesa nuestra ciudad, pues tenemos que participar en ella, y todos los días, no nada más cuando nos sobra tiempo. La constancia a veces supera la inteligencia. Claro que sí. Gracias, Leonor. ¿Nos dejas punto de contacto? Sí, me pueden localizar en mi cuenta de Twitter, @nonobarreiro. Gracias.